Bueno, yo les voy a explicar acerca del número S de la monoaminoxidasa. El número S es el esquema de clasificación numérica de las enzimas en base a la reacción que catalizan. El número S de la monoaminoxidasa es 1.4.3.4. Generalmente el primer grupo se refiere a la clase de enzima que es. El segundo número es el tipo de enlace al que actúa. El tercer número es al grupo sobre el que actúa o el cofactor que requiere. Y el último número es generalmente por el orden que se añadió la lista. En el caso de la monoaminoxidasa, el 1 pues nos dice que es la enzima oxidorreductasa. Estas son las que catalizan las reacciones redox. El 4 nos dice que actúa sobre el grupo donante, más específicamente pues el CH-NH2. El 3 nos dice que tiene al oxígeno como aceptor. Y el último número, que es el 4, pues ya es el nombre de esta enzima. Yo voy a explicar el cofactor y la reacción catalizada de la monoaminoxidasa. Pues, básicamente esta enzima pertenece a las flavoproteínas que se distribuyen en organismos orgánicos como seres vivos, como plantas y bacterias. ¿Okay? Más o menos. Ahora, el cofactor es el FAD, que es el flavina-adenina dinucleótido, y básicamente va a catalizar dos cosas: las aminas de primera y segunda estructura, y va a hacer la desaminación oxidativa de aminas de primera estructura alostéricas y aromáticas. Ahora, básicamente la reacción lo voy a explicar como poco a poco, por así decirlo. Ahora, básicamente un sustrato se oxida primero y después, eso me va a dar la imina para que el cofactor, que es va a reducir la hidroquinona. ¿Okay? Ahora, el 2 es donde la imina se hidroliza al aldehído. La imina hidroliza al aldehído y libera amoníaco. Okay. Y por último, la tercera parte de la reacción es donde la reoxidación con oxígeno del cofactor, obviamente, va a producir peróxido de amoníaco, que me daría todo esto. Ahora, para ya terminar con la reacción catalizada, pues la reacción general básicamente es esta, donde CH2NH2 se le suma agua y oxígeno en fase gaseosa para que pase como CH2O, como más amoníaco y peróxido de oxígeno. A continuación vamos a hablar del efecto inhibidor de hacia una enzima por parte de un fármaco. La enzima en cuestión es la monoaminoxidasa, mejor conocida como la MAO, y nuestro inhibidor es la isocarboxilasa. Una de las funciones más conocidas de la MAO en nuestro organismo es regular la cantidad de neurotransmisores que tenemos en las células cerebrales. Estos neurotransmisores podrían ser la norepinefrina, la serotonina y la dopamina. La MAO se encarga de desactivar estos tres. ¿Por qué? Porque la MAO tiene una afinidad por las benzilamidas, las feniletilamidas, y esto le da una capacidad de destruir monoaminas y pues desactivar los neurotransmisores ya mencionados. Químicamente la estructura de la isocarboxilasa es esta molécula. Su fórmula desarrollada sería N-benzil, 5-metilsoxazol, 3-carbohidracida, y su fórmula condensada es C12H13N3O2. En cuestión de estructura podemos observar que es una estructura heterocíclica. Esto quiere decir que tiene más de 2 elementos en cuestión de moléculas orgánicas diferentes al carbono. Como podemos observar, tiene oxígenos y tiene nitrógenos dentro de sus anillos y dentro de su estructura formando enlaces. También podemos observar que tiene un anillo, un aromático que está
hidracina. La hidracina es esta molécula compuesta por 2 nitrógenos y 4 hidrógenos. Y esta molécula es conocida en el mundo de los fármacos por ser un precursor de estos mismos. Bueno, la función de este fármaco como tal es restaurar el equilibrio de los de estos tres neurotransmisores ya mencionados. Esto porque, como sabemos, la MAO se dedica a desactivarlos o eliminarlos de nuestro organismo. En la sintomatología de la depresión, digamos que nuestro cuerpo no tiene tanta capacidad o hay una disminución de la concentración de ellos dentro de nuestras células, por lo que nos podemos llegar a sentir de una manera cabizbajos, no atentos, distraídos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este inhibidor pues va a impedir que la MAO se deshaga de ellos. Esto pues va a provocar que aumente la concentración y pues un efecto adverso a la sintomatología de la depresión. ¿Okay? Bueno, este medicamento se suele usar ya como último recurso. ¿Por qué? Porque su efecto es muy agresivo, ya que es un inhibidor irreversible. Entonces tiene un efecto rápido y se suele empezar con muy bajas concentraciones, que el médico puede decidir si lo aumenta o lo disminuye. Además de que pues debe estar como muy supervisado, ya que pues puede tener muchos efectos adversos. Una de las contraindicaciones que se suele tener es acerca de la tirosina. También de las funciones de la MAO es eliminar la tirosina de nuestro cuerpo. Esto se relaciona con la presión arterial en nuestro organismo. Entonces, al estar medicados con isocarboxilasa, se suelen evitar alimentos que tengan niveles relativos altos de tirosina. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un nivel alto en nuestro organismo de tirosina, podemos sufrir un aumento en la presión arterial. Yo les voy a explicar las gráficas de Michaelis-Menten y de Lineweaver-Burke del inhibidor, que es el medicamento fenolcina, que es un inhibidor de la monoaminooxidasa. Y bueno, para saber cómo son las gráficas, tenemos que primero identificar qué tipo de inhibidor tenemos. Y bueno, la fenolcina es un inhibidor irreversible. Dentro de este grupo de los irreversibles es un inhibidor suicida. Los inhibidores suicidas se fijan a la enzima de igual manera que un inhibidor competitivo. Entonces, las gráficas las vamos a hacer de acuerdo a un inhibidor competitivo. Aquí podemos fácilmente identificar, el rojo es la monoaminooxidasa y el verde es la fenolcina, que es nuestro inhibidor. De esta forma se encuentran, los KMs son distintos. Esa es la de Michaelis-Menten y en la de Lineweaver-Burke, pues igual, el rojo es la MAD y el verde es la fenolcina. Y bueno, de esta manera podemos identificar nuestras gráficas. Bueno, yo les voy a explicar los efectos del inhibidor fenolcina sobre la enzima monoamida oxidasa, específicamente sobre su KM, su velocidad máxima y su velocidad de catálisis. Para eso es importante conocer el tipo de inhibición que tiene la enzima. Como ya mencionamos antes, la fenolcina actúa como un inhibidor suicida de tipo competitivo. Como sabemos, en los inhibidores competitivos, la KM aumenta, la velocidad máxima queda igual y la pendiente cambia. Para explicar esto gráficamente, les voy a enseñar las gráficas de Michaelis-Menten y la de Lineweaver-Burke. Empezando con la gráfica de la cinética Michaelis-Menten, tenemos graficadas la enzima inhibida y la enzima sin inhibición. Como podemos notar, la KM de la enzima inhibida aumenta, ya que se necesita más cantidad de concentración de sustrato para llegar a la mitad de la velocidad máxima de la enzima.
Sin embargo, esta enzima puede seguir llegando a su velocidad máxima si aumentamos la concentración de sustrato. Ahora, pasando a la gráfica de Lineweaver-Burke, tenemos igualmente la enzima sin inhibir y la enzima inhibida. Como podemos notar, la ordenada al origen de 1 sobre la velocidad máxima queda igual, está en el mismo lugar. Sin embargo, ya que la pendiente, que es km sobre la velocidad máxima, es diferente, también la km se modifica. En este caso, aumenta. Enzimática. Para empezar, este inhibidor es un inhibidor suicida de tipo competitivo. Esto quiere decir que se comporta casi de la misma manera que como lo haría un inhibidor competitivo reversible. La única diferencia es que aquí la reacción que tiene la enzima con el inhibidor no es reversible, por lo que esta enzima ya no podrá separarse de este inhibidor. Lo que significará que, aunque aumentemos la concentración de sustratos, esta enzima no se va a hacer más afín al sustrato nuevamente. Esto lo podemos ver en estas gráficas. Vemos que el Km aumenta y mientras el Km aumenta, la afinidad se va perdiendo. La velocidad máxima se mantiene igual como en una competitiva y la pendiente, al hacer la linealización mediante la gráfica de Lineweaver-Burke, vemos que la pendiente cambia. Para explicar la eficiencia enzimática tenemos estas ecuaciones, donde cada catálisis es igual a la velocidad máxima entre la concentración de la enzima total. Esto en la enzima inhibida nos da un total de 2.7 por 10 a la 11. Mientras que la eficiencia nos da de 3.58 por 10 a la 10. Y en la parte de la enzima sin inhibir nos da 2.73 por 10 a la 11 en la edad de catálisis y la eficiencia nos da como 8.98 por 10 a la 10. Aquí podemos ver cómo de la eficiencia de la enzima sin inhibir a la eficiencia de la enzima inhibida se disminuyó la eficiencia y esto pues es justamente lo que les explicaba aquí. Al aumentar el sustrato no va a cambiar la eficiencia, ya que el sustrato no podrá volverse a despegar de la enzima para volverse otra vez más afín al sustrato.